Hola a todas, todos los que alguna vez escuchen esto. Es un nuevo intento de compartir una de las cosas que humildemente uno trata de experienciar. Anda a saber para qué, pero con mucha pasión. Y que quizás pueden ser algunas lecturas, llamamos pensando lugares, como también tenemos ese otro espacio con exalumno, colega, que estamos intentando construir. Muchas veces uno intenta cosas todo el tiempo y, y las cosas van tomando la verdadera dimensión en el tiempo, gracias a Dios, ¿no? Algunas quedan, otras continúan y esas se van fortaleciendo. Bueno, esta es una más. En esta tarea de pensar lugares, creo que nos falta mucho, como ya dijera el querido Claudio Caveri hace 30 años. Creo que todavía nos sigue faltando. Y, y hace unos años, en un espacio particular como fue los seminarios de aportes de Rodolfo Kusch, empecé a reflexionar sobre estas cuestiones de los modos de planear y de construir y de normar y de pensar nuestros territorios, de las escalas que sean. Y así salió un poco este trabajo, que además fue hecho en un sitio web, eh, pensando en que lo iba a seguir. Quedó ahí, siguió de otras formas, no en este mismo lugar. Fue tomando forma de plan, fue tomando forma concreta de un hacer en mi lugar, en San Andrés Giles. Eh, y ahora retomándolo quizás como para seguir pensando, en virtud de lo complejo y complicado que es llevar a cabo estas ideas que a veces arriesgan nuevas formas. eh, Estaba tratando de tomar. Y en ese mismo sentido, tratando de abrirlo y de compartirlo con alguien que se anime a escuchar o tenga ganas y paciencia de escuchar estas cosas. Así que este sitio web, que está publicado y compartido como texto y demás, que algo ha girado porque uno va siguiendo como lo ven o lo descargan o demás, eh, que llamamos dispositivos para experienciar creativamente, o un cambio del paradigma, me preguntaba, de modelos por uno de habilidades y rituales. Intentaba poner nombre a estas cosas que ojalá los nombres puedan estar cambiando también todo el tiempo, ¿no? Eh, pero en arriesgar el nombre hay también un pensamiento. El sitio tiene como un texto formal, claro, claro, digamos, o sea, normal. Y va teniendo estas grabaciones que son como momentos de pensamiento hablado que, que iban surgiendo en el momento que yo hice esto. Así que ahora vamos a leerlo si quieren y por ahí vamos comentando alguna cosa. Empezaba como Claudio, le gustaba empezar algún libro que antes de introducción y demás lo llamaba como pre. Y decía, el momento de actualización de normativa de ordenamiento territorial del partido de San Andrés Giles, que estamos transitando desde hace un tiempo en mi pueblo,
es la motivación para revisar algunos de los paradigmas institucionales y sociales con los que hacemos lugares. A esto se suma mi actividad docente en la Escuela de Arte y Arquitectura de la USAL, hoy facultad, en la cual me encuentro realizando un seminario en un taller sitio de Pilar, junto con un grupo de alumnos avanzados, y en el cual nos propusimos comprender el lugar desde el experienciar. Tarea que de alguna manera ya venimos realizando desde la facultad, pero que durante el 2017 y 2008 registramos de un modo particular. Experiencia que no duró mucho más y que se fue diluyendo. Además de mi trabajo cotidiano de pensar e imaginar lugares habitables para algunas personas en mi partido, y a todo esto se agregó la oportunidad del seminario de Rodolfo Kusch, el cual aportó diferentes miradas sobre su pensamiento. Todo esto forma parte del caldo de cultivo para la reflexión que intentaremos y que servirá inicialmente como presentación del trabajo final del seminario de posgrado, y que luego continuará de alguna forma desconocida hoy por mí, que como les comenté, siguió así y sigue hoy día. En cuanto al formato de la presente reflexión, me interesa escapar de las estructuras académicas científicas, explorando maneras de reflejar más un devenir que una etapa dentro de una planificación. Con esto quiero decir que me permito la confusión, la duda, cierta o mucha indefinición, bastante oscuridad y un cierre inexistente. Para materializar estas intenciones, por el momento lo haré utilizando 3 instrumentos: la voz, la línea liberada o dibujos y la línea condicionada, que son los textos. Las citas no las utilizo para reemplazar mis palabras, sino que son los disparadores que me hicieron pensar, por lo tanto, pueden resultar confusas para el observador ajeno a mi proceso. Vienen a ser la mayoría de las personas, ya que no están dentro de mi propia reflexión. Las incorporo en 2 formatos: audios leídos por un viejo software, hoy ya las IAs lo hacen mucho mejor, y links a textos. Y por último, creo que el soporte papel debería ser revisado, no por ser antiguo, sino por ser limitado a los fines de una experiencia de comprensión. Para esto, el trabajo se desarrolló en un sitio web que permite vincular de una manera diversa y compleja muchos de los elementos de la experiencia reflexiva, además de permitir una continuidad en el tiempo de la misma, dejando abierta la posibilidad de la participación de otras personas sobre la misma reflexión compartida. En ese momento la idea era que este sitio web, como es editable y es compartible, puede ser colaborativo, en mi fantasía se podían sumar otros a darle forma. No pasó, seguramente por error mío, pero creo que es un poco eso que intento poner. Que en algún caso creo que Bruno Latour ya lo hizo y bien en una web que funcionó y que generó un cierto pensamiento colaborativo en uno de sus trabajos ya hace bastante tiempo, o sea que no, después lo descubrí, no es nada nuevo esto, pero creo que son esos instrumentos que todavía faltan entender para qué usamos estas herramientas, ¿no? Ya introduciéndome en el tema, planteo o digo, cuando nos pusimos a trabajar dentro del municipio en la normativa específica, el plan de ordenamiento territorial y código de ordenamiento, que son 2 instrumentos normativos, que definió muchas de las decisiones llevadas a cabo por el Estado municipal, tuvimos la siguiente necesidad.
En cuanto a la reflexión del ordenamiento territorial, lo primero que hay que dejar en claro es que no nos interesa realizar una crítica del actual plan de Jean André Giles para marcar errores o diferencias, cosa que en general, digo esto lo agrego, es algo que ni siquiera tampoco pasa muchas veces, porque primero son muy pocos los municipios que tienen planes y muchísimos menos los que tienen dos planes. O sea que en realidad, y que sean dos planes, no con las mismas personas, pero con las mismas intenciones en el sentido de que sean locales. En este caso, además, yo participé en ese primer plan como muy desde afuera, colaborando, y sobre todo lo participé a partir de estar al lado de mi padre, digamos, de escucharlo, de verlo, no de actuar directamente. Con lo cual, esta idea en base de este trabajo y de esta propuesta, en mi caso particular, la unión es muy fuerte, pero creo que se podría dar también cuando hay conjuntos de personas cercanas, lejanas, pero que habitan un mismo lugar. Esa particularidad casi no existe, lamentablemente, en cómo trabajamos estos instrumentos. En este caso de Giles se dio así y me parece que es algo que ojalá pudiéramos continuar de alguna otra forma. Pero muchas veces digo, en muchos municipios ni siquiera los trabajos hechos anteriormente, que quizás no llegan a aprobarse formalmente por los consejos deliberantes y las provincias, son tomados demasiado en cuenta. Siempre parecen como esa idea de antecedentes, pero realmente forman parte de un archivo guardado, en el mejor de los casos, porque muchas veces quedan perdidos y extraviados en los expedientes municipales. Entonces decía, todo lo contrario, es sin más una continuidad de las actitudes llevadas a cabo por esas personas que lo trabajaron y que gracias a que existieron nos permiten repensar, incorporar nuevas ideas, miradas, comprensiones. Continuamos pensando nuestro lugar. Y porque coincidimos en su espíritu, es que lo tomamos como la base fundante que nos permite seguir y no hablar de empezar. Es el mayor problema, ¿no? Muchas veces la mayoría de los municipios viven empezando procesos de planificación. Nuestra intención hoy es la de repensar el plan, o quizás repensar el planear, o mejor, pensar en el modo de construir lugares desde Giles como procesos lineales enmarañados del propio deambular. Y ahí usaba un poco esta referencia a Ingold, que, a ver, vamos a probar si se escucha. Como pobladores del mundo, las criaturas de todo tipo, humanas y no humanas, son deambuladores, y que deambular es un movimiento de autorrenovación o transformación y no uno de transporte de seres ya constituidos de una locación a otra. Haciéndose camino a través de la maraña del mundo, el tejido de los deambuladores crece. Mediante sus movimientos contribuyen a crear su tela, en perpetuo desarrollo. Sin embargo, esto es pensar la evolución de un modo que se diferencia radicalmente de la concepción genealógica asumida por los modelos convencionales de transmisión biológica y cultural. Y esto nos lleva de vuelta a la idea fundamental de que la vida no se vive en puntos sino a lo largo de líneas. Como decía, esta es un software muy viejo. No sé si se habrá escuchado bien. Si no, trataremos de editarlo.
todos somos deambuladores, en realidad, ¿no? Es esta idea no de que alguien que descubre una cosa nueva que exista, sino que es una nueva forma de entender lo que nos pasa. Y en esa nueva forma de entender lo que nos pasa hay algo de aprendizaje también. Este fragmento es parte de un informe técnico dentro del expediente de actualización del Código de Ordenamiento Territorial que se estaba haciendo en ese momento. Siempre entendí, estas cosas no suelen ser muy importantes en los municipios. En general los textos de los expedientes son bastante aburridos, son bastante legales en el sentido de decir lo mínimo indispensable. De hecho siempre me cagaban a pedos cuando hacía alguna nota o algo, ¿no? Y sin embargo, no sé, me parece que hay algo de tener que aprender a incorporar los pensamientos en todo lo que hacemos, ¿no? No porque algo tenga que ser formal, pierda algo de vital, algo de que hay una persona atrás diciéndolo. Obviamente entiendo que hay cuestiones en donde se meten las leyes, que a veces una palabra de más hace confuso y da pie a los males intencionados de siempre a querer voltear las cosas. Pero los expedientes no son todos totalmente así. Y siempre hay lugar para expresar una emoción incluso, ¿no? O un valor, una valoración sobre lo que se está haciendo. Entonces digo, así surge desde el principio la importancia del modo de deambular, de las formas en que desarrollamos los fundamentos del planear lugares y además, si queremos incorporar un pensamiento situado, profundo, deberemos ser capaces de registrar tanto las afirmaciones de deambulador habitante como también la posibilidad de su negación, las ausencias o todo aquello que no está ni negado ni afirmado. Esto fundamentalmente surge a partir de lo que plantea Kusch en el pensamiento popular. Pero que tiene que ver esto, ¿no? En que generalmente en los diagnósticos o en todos los procesos de entendimiento de algo, ¿no? De un territorio, de una ciudad, de un proyecto, surge la necesidad de solo mostrar lo que se afirma, ¿no? Lo negado está ausente. En todo caso, en el mejor de los casos, lo que hay es una ponderación de cosas buenas o cosas malas. Lo negado en términos de Kusch no es algo negativo, sino que es aquello no dicho, justamente negado. Y eso es difícil incorporarlo en estos instrumentos, y es difícil incorporarlo con las personas que están además habituadas a estos métodos que uno está tratando de cuestionar con estos planteos. Todos necesitan, y en parte muchas veces uno también, pero cuando empezás a ver lo importante que es ampliar la mirada, uno hace el esfuerzo, ¿no? Por eso a veces me excluyo, pero no porque esté totalmente excluido de esa afirmación que es totalmente propio de una cultura que se nos sigue imponiendo, digamos. En la actualidad hemos convertido, o eso se desea desde las instituciones, la construcción de nuestros lugares en una ciencia más. Lo que fue históricamente una tendencia de la ciudad, el urbanismo, el sentido etimológico de la palabra urbanismo, o urbano en realidad, es aquello que tiende a la ciudad. O sea, se convirtió en una ciencia de ella misma. De ser la expresión de un movimiento del ambiente rural a un agrupamiento de ciudadanos, pasamos a necesitar una técnica del agrupamiento. Y la técnica, como dice Rodolfo Kusch, no es más que, y esto es una cita de Kusch,
una puesta en práctica de lo que se espera. Con la técnica se cierra un círculo, se reitera lo sabido antes que lo dado. Por eso la técnica se aplica, pero siempre se aplica a algo que se deja aplicar, en un universo blando ya conquistado, que no coincide totalmente con todo el cosmos. Por eso, en el planteo técnico no aparece nada nuevo. Se reitera, se redunda. Quizás por eso la técnica es preferida. Quizás conviene tener una técnica para no encontrarse con lo inesperado. ¿Es que detrás de la técnica hay miedo? Se pregunta. Y ciertamente, ¿no? Y en esa tendencia surge, como dirá Kush, el cambio de una ira de Dios por el de una ira del hombre, el mercader. Esta idea que el hombre aborigen, el indígena, el indio, tenía temor de Dios, ¿no? Entonces su cultura, su forma de comprensión estaba ligada al miedo del hambre, ¿no? Al no tener el alimento. Entonces, o al estar cercano a la muerte. Por eso los rituales antes de un viaje, por eso los rituales cíclicos para llamar al alimento o ausentar el hambre, ¿no? Ahora, suponemos como seres civilizados que nosotros somos mejores humanos, ¿no? Porque hemos superado ese miedo ingenuo, ese miedo antiguo, ¿no? Como primitivo, ¿no? Sin embargo, Kush dice, estamos rehenes de la ira del hombre. Hoy más que nunca tenemos miedo de perder nuestro trabajo, o tenemos miedo de que nos quedemos sin un techo, ¿no? Y de no tener a dónde caerse muerto. Entonces, no hemos perdido el miedo, hemos cambiado a Dios por el hombre. Y eso es lo que plantea Kush. Entonces, al transformar el puro habitar en una ciencia del habitar colectivamente, surgen los problemas de la teoría y la práctica, como dos aspectos separados. Y el vivir, experiencia, para esta mirada, requiere metodologías. Surge así una necesidad del planeamiento como mecanismo de anticipación de la realidad para así llevar adelante supuestos acuerdos sociales. La separación de la mente y el cuerpo, ¿no? De la idea y la materia, de la teoría y de la práctica, es tan habitual en nuestras formas de pensar y de ser que justamente si no reconocemos que eso es parte de una colonialidad que habitamos, vamos a seguir repitiendo las viejas fórmulas, como ha dicho Claudio alguna vez, que nos van a llevar por el mismo camino que siempre. Como ciencia estamos acostumbrados, ¿qué significa costumbres adquiridas, ¿no? A estudiar el habitar, desde categorías que según sea nuestra disciplina, llamaremos sistemas, subsistemas, dimensiones, medio, soportes, o en el mejor de los casos, llamaremos mundos. Para estudiarlo, nos alejamos de esa realidad que habitamos supuestamente para poder conocerlo. Decimos siempre que tenemos una metodología y un marco conceptual, o una teoría, colocándonos en un pedestal teórico para desde ahí operar sobre la realidad de ese habitar. O sea, separamos la vida, ¿no? del pensamiento.
decimos que si no tomamos esta posición, perdemos objetividad y por lo tanto nos confundimos y erramos. Además, debemos realizar un recorte de lo que observamos, y cuanto mayor es la escala del recorte espacial, mayor síntesis y abstracción necesitamos para obtener la claridad anhelada de cada componente o fragmento de esa realidad. Estamos dentro del problema del método científico, que obviamente esto no busca quitarle valor al método como técnica, ¿no? Como dije antes, o sea, no es que la técnica no deba existir. De hecho, gracias a eso podemos estar hablando, conectándonos, comunicándonos. O sea, hay grandes logros de la humanidad gracias al método científico. El problema es que ese método científico es omnipresente. Hoy nadie en un ámbito académico puede escaparse a ese método. No hay prácticamente lugar para una cosa diferente. Incluso en la arquitectura. O sea, hemos llegado ya a, creo que casi el delirio de creer que también somos científicos. Cuando claramente no venimos de ahí y no deberíamos situarnos ahí tampoco. Sin embargo, todos aparentan hablar desde ese lugar. Entonces, el primer recorte espacial resulta fundamental y es el que determinará todas las siguientes definiciones. La ciudad. La forma de delimitar la realidad espacial es también significativa, ¿no? O sea, cuando hablamos de ciudad es un modo de delimitar el espacio. Cualquier estudio que sea digno de esta postura científica deberá tener precisiones de lo que entiende por ciudad. Y en algunos casos su negación, el campo, o eso definido más universalmente como lo rural, también. Entonces la misma necesidad de nombrar la ciudad encierra todo el peso de la historia reciente del hombre occidental. No hay que acostumbrarse, ¿no? A costumbres adquiridas, a que la ciudad es lo único que existe o que el hombre o el humano fue llamado a construir. Por eso ahora comento alguna otra cosa más. ¿Qué pasaría si borramos de nuestras categorías la idea misma de ciudad? ¿Sería posible pensar el habitar sin la referencia máxima de Occidente? Ciudades había en muchas culturas, pero lo que llamamos ciudades, las culturas no la nombraban así. Entonces, porque podamos meter en la categoría de ciudad muchos modos de poblar de muchas culturas, eso no quiere decir que hayan sido, de hecho, ciudades. Entonces, hay una simplificación en el proceso de leer la historia y de hablar de ciudades cuando en realidad no lo eran. No había, recuerden que también la idea de ciudad y de civitas, digamos, griega, implica una exclusión de muchísimos humanos, ¿no? Entonces, no todos eran llamados a vivir en la ciudad, solo los civilizados. El bárbaro era aquel que estaba fuera de la ciudad. Entonces, cuando hablamos de ciudad y hablamos de derecho a la ciudad, ¿qué estamos dejando afuera también, ¿no? Entonces, ¿de qué manera abordaríamos nuestros lugares sin esas definiciones de ciudad prefiguradas que se van actualizando? Como por ejemplo ciudades industriales, ciudades históricas, ciudades dispersas, ciudades intermedias. Y la ciudad como modelo de todas, que es la metrópolis, ese enjambre de ciudades. Y podríamos agregar muchísimas más, ¿no? Pero son siempre formas de categorizar un molde ideológico de pensar ciudades.
Hoy decir que nuestro lugar se encuadra dentro de alguna de esas definiciones nos predispone a observar, describir y modelar variables muy precisas ya recetadas. El tamaño y su antigüedad son las primeras características que conducen hacia una consecuencia predefinida de estudio y consecuente construcción teórica práctica. Decimos certeramente que en un sistema complejo, pero cuando nos lanzamos a la realidad lo hacemos desde la simplificación siempre. Cualquier otra forma sería arbitraria, caótica y otras caracterizaciones que nos mostrarán nuestra equivocación. No pretendo, como en un gran paréntesis que ponía, no pretendo con esto negar una realidad humana que mayoritariamente habita dentro de eso que llamamos ciudad, y que las tendencias anuncian, que es lo mismo que publicitar para que así suceda, que no va a parar de crecer el número de hombres que elijan esa forma de vivir. Pretendo en realidad borrar algunos límites disciplinares, discutido también el tema de disciplina, que hemos construido y que nos predisponen la mirada. Reconozco la dificultad y lo comprobé recientemente cuando en una mesa de diálogo en el seminario Ciudades Medianas en la llanura pampeana, realizado en la ciudad de 9 de julio, me atreví a preguntarnos si no podíamos abandonar por un instante el concepto de ciudad, a lo cual rápida y enérgicamente los guardianes de la disciplina, además de proteger cargos, sueldos y demás, borraron toda posibilidad de pensar de otra manera nuestros lugares. Fue bastante llamativo cómo se enojaron, digamos, el solo hecho de plantearlo, muy simplemente, sin agredir, sin decir nada, generó un enojo, ¿no? Una indignación, como si eso no fuera posible. Que no sé si es importante o no, de hecho, pero me llamó muchísimo la atención el enojo, ¿no? Y entiendo que la realidad dada hace que, bueno, hay que movilizar a veces muchas creencias, ¿no? Y una fe ciega puesta en el modo de concepción de la realidad, que tiene que ver muchas veces con esta idea casi kantiana de la realidad, como planteaba, ¿no? O sea, esa red extensa, esa realidad que se da afuera y que puedo manipular, ¿no? Entonces, eso para la ciencia es muy útil, pero ¿por qué construir hábitat sería científico, ¿no? Siguiendo con este abordaje de la ciencia, se piensa que claramente existe ahí, como una afuera, lo público y lo privado, el ambiente, el patrimonio, el tránsito, el uso, la densidad, la cultura, la sociedad, etc. Si existe ahí, es observable y transformable según nuestro deseo. Podemos entrar y salir de ese ahí. Podemos proyectarlo en el tiempo con pautas bien precisas, que suponemos que si las fijamos además en leyes, ya podemos decir que son un hecho, y se transforman en modelos deseados o propuestos, con sus correspondientes secuencias de acciones prefiguradas, proyectos ponderados, gestión de proyectos. Y entonces obtenemos eso que fuimos a buscar, objetos, que fácilmente son convertidos o incluidos en mercados. A esta altura de la historia es muy amplia la diversidad de mercados. Los hay de todo tipo, de consumo, materiales y también teóricos, académicos, políticos, ideológicos. Así, no solo poseemos objetos transferibles, deseables, sino que poseemos teorías transferibles, deseables, votables. Ahora bien, ¿qué está pasando con estas realidades hoy? 2018, colapsos urbanos ambientales.
desigualdades extremas de todo tipo, especulación en mercados, en academias, corrupciones. Y no había pasado la pandemia todavía. Mis sospechas son que hay una crisis de estos modos de estudiar la realidad y construirla. Pero no porque haya una crisis de los mercados, ya que están a full, todos, muy bien, sino porque lo que está en crisis es nuestra realidad, porque seguimos aplicando modelos que repiten las costumbres adquiridas de pensar, y mis sospechas se apoyan en algunos hombres que hace tiempo nos vienen hablando, y en mi caso escuchando. Digo esto porque seguramente hay otros que lo hablan y otros que lo escuchan, otros que lo hablan y yo no escucho, y otros que escuchan a estos mismos que hablan. Como, y son los que nombro yo porque son los que escucho, Rodolfo Kusch, Claudio Caveri, y más reciente y lejano, intuyo, el escocés Ingold. Todos, de diferente forma, nos conducen a modos de comprensión de la realidad. Ese listado puede ser mucho más amplio, pero son los más potentes, donde lo subjetivo y singular tiene un peso fundante, donde lo complejo y oscuro, o no visible, misterioso, pero palpable, está incluido, donde no hay lugar de más certezas que las de estar aquí y ahora, vivos y vivientes, donde lo que media entre el subjeto y el objeto es el motivo que opera colectivamente en la realidad, donde el habitar está vivo y por lo tanto en permanente cambio, y un cambio del que somos parte indivisible, ya que no nos podemos salir sin perder sentido de esa realidad, sentido como un sentir que nos conduce. ¿Cuánto tiempo llevamos? 37. Voy a hacer una breve pausa y retomo en la misma grabación. Retomamos. Entonces, habíamos quedado preguntándonos. Y entonces, si no ponemos antes que el estar aquí, la ciudad como ese ser deseado, si lo pensamos solo desde lo vital que vivimos, como un ambiente total que no reconoce límites entre lo más densamente poblado y lo menos denso, que no es otra cosa que como lo experienciamos, si nos lanzamos subjetivamente a ver qué encontramos y desde ahí empezamos a tejer colectivamente en el lugar que deseamos o podemos, es esta cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, la ciudad o campo, hacemos referencia al modo de poblamiento, ¿no? Denso o no denso. Buscar otras referencias que no sean la de ciudad. ¿Qué pasa, no? O sea, cuando uno habita no está diciendo todo permanentemente qué tipo de ciudad o si estás en la ciudad. En estos pueblos, en estos lugares, uno atraviesa, sale, entra todo el tiempo. Y la idea de ciudad como una afirmación, ¿no? Como una esencia, como esa búsqueda de ser, es muy clara también, ¿no? Entonces, como alternativa a esa idea cushiana del estar antes del ser, ¿eh? es otro modo también de entender la realidad. Entonces, repensar los modos de adquirir nuevas costumbres tendrá que ver con adquirir habilidades de operar, de hacer, de experienciar nuestros lugares para motivarnos sentidamente a pensarlos y en todo momento continuar viviendo en ellos. Esto busca un poco esta idea de el experienciar, es un concepto que saco de Ingold, y esta idea de que hay un conocimiento porque estamos, ¿no? Como decía Donata,
O sea, vivimos estos lugares. No, hay un aprender qué es Giles que nos lo da la vida, ¿no? Entonces, desvalorizar eso es parte de una cosmovisión, o sea, es parte de entender que, que no sabemos qué es Giles, si no tenemos ese tipo de conocimiento disciplinar al que estamos acostumbrados a asociar, ¿no? Eh, es un modo de entender la realidad que lo sentimos tan propio que nos parece eh, demasiado extraño cualquier otra cosa, ¿no? Claro que esto limita el recorte espacial, la necesidad de estar viviendo para poder hacer, eh, limita, ¿no?, la posibilidad del conocimiento, porque conozco lo que habito, conozco donde vivo. De otra manera, yo puedo estar actuando en la China, en un concurso para Pekín, y no se me exige ese tipo de comprensión, de conocimiento, ¿no? Y con mirar un par de videos de YouTube y leer un par de libros, encuentro una idea de lo que es Pekín y construyo una propuesta en base a eso, ¿no? Bueno, entonces, claro que esto limita el recorte espacial y deslimita necesariamente el tiempo para hacerlo. O sea, hace falta vida, hace falta vidas para construir lugares. Entonces, si nosotros estamos apresurados porque hay que hacer un plan en 2 años, ¿qué es lo importante? ¿No? O sea, hasta hace poco un amigo Pepe Tassat me acercó, que ya se lo había escuchado, ¿no? Pero lo pude leer un texto de Canone basado en unas ideas de Bergoglio, o sea, hoy Papa Francisco, en el cual plantea 4 pilares de ese pensamiento bergogliano, el cual el primero es: el tiempo supera el espacio. Esa dimensión de lo temporal está olvidada, o sea, está negada de vuelta, ¿no?, por esa cosmovisión consumista en realidad. Hoy, si el tiempo supera el espacio es por la rapidez, no por la duración. Y eso es un problema. Implica, como ya decía Claudio Caveri, poner el cuerpo en un lugar, mi lugar, nuestro lugar, y encontrar aquello que nos une, que nos es común, a partir del lugar y su temporalidad. Ingold nos dice, en el proceso de experienciar, la relación de prioridad temporal entre la maestría y la entrega es lo opuesto de lo que se asume en los relatos cognitivos o intencionales del hacer, que es de lo que nos estamos tratando de escapar. Aquí la entrega guía y la maestría le sigue. La educación, como exposición, precede a la afinación. Más que tener al mando una mente que sabe lo que quiere, modelos, y que arrastra tras de sí un cuerpo subordinado, lo que guía desde el frente es una imaginación con aspiraciones que avanza a tientas, improvisando un pasaje a través de un mundo todavía informe. Desde atrás viene la percepción aprendida, que ya se ha acostumbrado a las maneras del mundo, y es diestra en observar y responder a sus potencialidades. Una vida que es guiada se sostiene en la tensión entre la entrega y la maestría, entre la manipulación, entre la imaginación y la percepción, entre la aspiración y lo aprendido, y entre la exposición y la afinación. En cada uno de estos emparejamientos, el primer término guía y el segundo le sigue. Pero el guía no es autoritario, sino tentativo. No demanda una obediencia pasiva, sino una dedicación activa y amorosa, diría yo. Y aclaremos algo. Hablemos de lugares,
porque como también decía Claudio Caveri, tiene foco y tiene centro, tiene también sentido. Y esto ocurre porque en el lugar campean los símbolos, se siente que algo presiona ese suelo cuyano, pero no en un sentido referido de cosas, sino de algo que forzosamente se abre a una alteridad. No soy yo quien construye el espacio, sino que podría ser que mi inquietud esté condicionada por el lugar como presentimiento de un fundamento. Así, elegimos hablar de lugares y no de espacios, y son comunes porque nos mueve lo que nos une, porque todos habitamos y construimos enmarañadamente esos lugares, porque la configuración de esos lugares nos revelan lo que estamos siendo. Ese suelo que presiona Cuyano. Porque no hay lugar sin hombres o humanos que se lo apropien. Porque esos lugares configurados entre todos nos configuran. Porque son esos lugares a los que se abren y unen esos otros lugares de estar solos o en familia o en pareja o en comunidades parciales, donde además unos incluyen a los otros. No hay exclusión entre lo propio y lo de otro. Todos construyen de una forma u otra lo común. Entonces, por eso pensando lugares, por eso faltan lugares y por eso toda esta revolución que intentamos hace rato dar en la facultad y en nuestro día a día con aquellas personas, familias que nos convocan a que pensemos juntos sus casas, sus lugares, aquellos estudiantes que están intentando aprender este oficio que llamamos arquitectura, esa lucha por los lugares que uno aprendió personalmente de mi viejo, porque si bien no lo teorizaba tan explícitamente de esta forma, fue lo que hizo toda la vida, y sin duda el gran maestro que fue Claudio Caveri. Y acá aparecen los dispositivos, ¿no? Que no es para simular pensamiento oculto, sino que me pareció interesante algo que va a aparecer más adelante. Parece fundamental entonces generar bases de acción, diseñar o dar forma, como voy a decir después. Acá me preguntaba el diseño no como una a priori mental, buscar otra palabra que defina mejor la idea. Procesos de acción y reflexión que a la vez de operar sobre la realidad, revise los modos de dar forma. Hacer pensando, planear reflexionando, construir procesos que incluyan flexibilidad preacordada. Construir senderos dialogados, no destinos. Hoy, estos temas del planeamiento, planes y códigos de ordenamientos, planes estratégicos, proyectos urbanos, demás, se piensan socialmente, ¿no? Colectivamente en sociedad, durante 6 meses, ¿no? En los plazos más técnicos, ideales, 1 año, 2 años, 3 años, para posteriormente pasar a una acción después de que se aprueba, ¿no? En el mejor caso que se apruebe legalmente por el gobierno municipal y provincial, y que durante los siguientes 10 años
con suerte habrá alguna cosa anterior o más, se apliquen, ¿no? Pero un ambiente se construye continuamente. O sea, que el ambiente interacciona permanentemente, cosa que ningún método niega, ¿no? Pero es como una cosa es decir y otra cosa es meterlo dentro del modo de hacer. Y en la actualidad, en el mejor de los casos, algunos habitantes participan cada 10 años. O sea, esos habitantes que interaccionan permanentemente no forman parte real, activamente, de los procesos de construcción de esos planes. Conozco planes participativos muy buenos en otros países. Acá también, pero la participación nunca es masiva. En ningún caso es masiva. Cuando hablamos de masividad, lo podríamos ver en términos estadísticos. O sea, el porcentaje de participación de los actores en relación a los actores reales del territorio no pasarían ninguna lógica estadística. O sea, no convalidaría, no verificaría ninguno de esos procesos. Pero bueno, obviamente, mejor que haya algo antes que no haya nada. Pero hay un problema en eso, ¿no? O sea, nos hacemos los boludos y miramos para otro lado, como dicen los chicos, fingimos demencia y acreditamos una participación porque hoy la ley lo exige, además, ¿no? Estar en un ámbito, en un taller de participación, y que lo que se diga sea un aporte que sea común, o sea, no un reclamo individual, es una cosa muy difícil de lograr. Requiere demasiado tiempo que la mayoría de la gente no lo tiene y tampoco está dispuesto a darlo para una cosa así. Entonces, también hay una contradicción en los modelos de cómo se instalan, ¿no? Bueno, cuando un habitante actúa sobre la realidad lo hace de una forma muy diversa, pero en una relación de cierta igualdad. Con diferentes recursos siempre pueden actuar sobre una propia realidad. O sea, todos podemos transformar nuestro ámbito privado, ¿no? Y lo hacemos en términos reales con bastante libertad. Ahora, cuando participa actualmente de un proceso de planeamiento, lo hace desde una gran desigualdad entre los equipos técnicos profesionales o los sectores de mayor poder de la sociedad y él como simple habitante. O sea, en esos procesos participativos, también el modo en que se gestiona la participación puede ser lo suficientemente diverso o puede ser tremendamente excluyente. Y así sea lo suficientemente inclusivo, hay una cuestión, no diría cultural, pero sí social, de cómo se para un habitante más humilde frente a un poderoso. Entonces puede ser desde el reclamo, desde el enojo, desde la lucha, desde lo que sea, pero hay como una cuestión o de oposición o de sumisión. Entonces es eso, que no hay que negarlo, están, bienvenidos sean, es una parte de la realidad también. Entonces se explicitan, en el mejor de los casos, conflictos y tensiones, como le gusta decir a los urbanistas, pero eso es una parte de la realidad. Entonces, concentrarse en los conflictos, como le gusta a muchos de los urbanistas, que son más cercanos a uno, si se quiere, porque tienen una cierta sensibilidad, empatía de lo popular, es poner y estigmatizar de vuelta también en lo popular solo el reclamo. Entonces hay de vuelta un desbalance y una desvalorización de hasta también de aquello que deberíamos estar escuchando con más proximidad, que es todo el aporte
en forma, en belleza, en comprensión del territorio, más allá de lo que reclama, ¿no? De los déficits, de la falta, que es lo que generalmente se le va a buscar a las clases más humildes. Entonces, todo ese ciclo no deja de estar afectado por las ideologías o las situaciones personales. La comprensión de la totalidad de un territorio es imposible, ¿no? Es imposible, humanamente imposible. Entonces, por todas estas cuestiones que venimos desarrollando y otras que seguramente no aparecieron, pero nuestra experiencia nos impulsa por este camino, es que planteamos la iniciativa de revisar el paradigma de técnicas y modelos, proponiendo una forma de dar forma, de habilidades. Habilidades entendidas como procesos para experienciar sumatorias de decisiones diversas que hacen experiencias singulares y compartidas. Ya se darán cuenta, ¿no? Es asumir una complejidad sin buscar un sistema de pensamiento ni siquiera complejo. Es un dejarse estar, es un creer en los modos de habitar, pero para el cual también tenemos que crear las armas y las protecciones necesarias de un territorio que es sumamente injusto en virtud del sistema y del modo en el que hoy lo habitamos, que está en manos de aquellos que tienen el poder del capital, digamos, ¿no? O del dinero, que además es un poder que construye más poder, que es el poder de la influencia, el poder de la información, el poder del conocimiento de los instrumentos legales, ¿no? Todo ese poder que está acumulado, hay que en cierta manera ponerle adormecerlo, ¿no? De algún modo, no negarlo, porque también puede ser proactivo, o sea, en todo caso habrá que convencerlo, ¿no? O sea, la esperanza es lo último que debemos perder, digo, para que en el fondo estas nuevas formas puedan darse, ¿no? Vamos a decir algo de la experiencia hasta actual, que no es la mejor de todas, pero bueno. Pasar de un modelo de ciudad con condiciones mínimas, que son ellas leyes, basado en indicadores y estadísticas, a una construcción de un ambiente apropiado. No por correcto, sino por propio, con algunas certidumbres, como en la actualidad, pero donde las incertidumbres también formen parte del hacer o dejar hacer. Abriendo sendas antes que fijar objetivos. Y esas sendas individuales y comunes construirán previsiones sobre un futuro imaginado, no la actual ficción de un futuro predictivo al cual arribamos cumpliendo los pasos prefigurados. Yo siempre digo un ejemplo, no un ejemplo, sino una mirada que tengo de qué nos pasa como americanos, que nos han hecho creer que nosotros tenemos que estar seguros de que no nos vamos a equivocar, ¿no? Para hacer algo. O sea, ¿dónde construimos esa seguridad? Esa seguridad la construimos en un saber que nos es impuesto. Entonces, claro, el mismo modelo, la misma pensamiento colonizador que nos obliga a eso es el que se construyó con la mayor libertad de haber equivocado 1000 decisiones en miles de años, ¿no? Y a nosotros se nos borra un saber hace 500 años y se nos impone uno al cual hay que respetar como un dios. Entonces, algunas de estas cuestiones las encontramos en los contenidos de algunos de los planes, pero son puramente descriptivos. O sea, todas estas cosas se dicen muchas veces, ¿no? O sea, como
como voluntarismos, están expresados como generalidades, pero son puramente descriptivos de la realidad que está ahí afuera. Y al momento de proponer, construir, hacer y planear, quedan totalmente fuera. Por eso que aceptamos residual, como eso que aceptamos residual, informal, la excepción estadística que encima afirmamos que confirma la regla. Hablan de indicadores cuantitativos y algunos con buenas intenciones de los cualitativos, pero como indicadores nunca dejan de ser la relación de algunas variables medibles. Y como dijimos antes, nos movemos en el terreno de la ciencia, ¿no? O sea, en el mejor de los casos, algunos que se animan a la poesía hablan de indicadores o variables cualitativas, y con eso se supone que se humanizó el método. Cuando no es así, siempre que sea variable es una forma de comprensión y de recorte de la realidad. El residuo de esa variable es, de vuelta, eso negado. Entonces hay un problema de base en eso, ¿no? Por eso digo ahí, quiero salir de la ciencia, mejor dicho, no quiero que sea solo ciencia. De vuelta, ¿no? O sea, no quiero, no pretendo, digamos, con esto poner a la ciencia en el lugar negado, sino entender cuál es el rol. ¿Cuál es el rol? De hecho, yo particularmente me he metido mucho en los sistemas de información genética. Hay que entender qué ocurre, hay que cartografiar, ¿no? Hay que conocer ese dato. El tema es qué pasa después con ese dato. Entonces, muchas veces se mapea, se conoce, se llenan listados de información, de indicadores, y después se opera mágicamente con esos indicadores haciendo cosas, ¿no? Ese paso del indicador a la acción siempre me pareció mágico. O sea, nunca sé de dónde sale. Creo que nadie lo sabe. O en realidad sí. Siempre hay una idea que surge de una comprensión más confusa, más subjetiva de la realidad. Pero se buscan los afirmadores, en los indicadores, los verificadores de eso que queremos que pase. Entonces, habría que hacer un gran sincericidio, si se quiere, de lo que realmente estamos haciendo, ¿no? Acá creo que el aporte de los dispositivos como modos de estar en la realidad, no es un nuevo método, no es cambiar un método por otro. La idea del dispositivo, ahora la vamos a ver un poquito con alguna comprensión de algunos pensamientos, es un modo de estar en la realidad, para pensarla, comprenderla, hacerla. Por eso son tan pegadas estas palabras. Ayudan a tener una correspondencia entre hombres con ciencia, hombres con arte, fundamentalmente hombres con experiencias y habilidades. En 6 años ya he dejado de usar la palabra hombres como totalidad, así que disculpen, tradúzcanla, es humanos con ciencia, humanos con arte, humanos con experiencias. Esta correspondencia no es interdisciplinaria. Y ahí va otro fragmento. Ahora leída con un reproductor, a ver. No obstante, se habla mucho hoy en día de la interdisciplinariedad. Hasta ahora, se dice que los académicos han estado dentro de los muros de silos disciplinarios. Necesitan salir más. No hay duda de que esto es para bien. Me preocupa, sin embargo, por la connotación del prefijo inter en interdisciplinario, porque su efecto es enfatizar la entrega de tuernes de la empresa como si las disciplinas fueran dominios cerrados que podrían conectarse solo por algún tipo de puenteo. Tal operación es inherentemente destemporalizadora, cortando los caminos del conocimiento que comprende la disciplina en vez de moverse con ellos. De la misma forma, el concepto de interacción corta las sendas del movimiento y devenir humanos,
como el concepto de internacional corta la historia de las naciones. En cada caso, el inter, es decir, el foco de la entidad, es cómplice de crear las mismas fronteras que dice cruzar. Las naciones se convierten en estados territoriales, los actores se emplazan entre sí en su vis-a-vis, y los académicos se encuentran a sí mismos en lados opuestos del alambrado que no había estado ahí antes. Siguiendo mi argumento anterior, sugiero que reconciliamos el trabajo académico, así como la historia de las naciones y los procesos de la vida social en sí misma, según el principio del juntavismo Togetering en vez del otro-ismo Yering. Esto es sustituir la interacción por la noción de corresponsabilidad o lo que he llamado correspondencia de los actores disciplinarios moviéndose juntos a través del tiempo. En la práctica, por supuesto, siempre sucedió así. El conocimiento no viene con un territorio, como no lo hace nuestra propia humanidad. Al igual que esta última, el conocimiento es algo en lo que tenemos que trabajar continuamente. Conocer es devenir, cada académico es un vagabundo, y cada forma de conocimiento es una línea que corre, como ya mostré acerca de las líneas de devenir, no cruzando y entre dos puntos, sino a través y a lo largo. El invocado problema de la interdisciplinariedad no surge entonces en el curso ordinario del trabajo académico. Surge, más bien, en la territorialización del conocimiento, en el intento de acomodar lo que es visto como el resultado de la investigación, sus finalidades, dentro de los compartimentos de un sistema totalizador. Siguiendo una visión originalmente articulada por Kant, la tarea de la investigación interdisciplinaria sería levantar un edificio monumental sobre la rígida curvatura de la mente. Es un edificio que subdivide en muchos compartimentos, y al atribuir cada dato de la experiencia a su apropiado compartimento, puede ser así entendido con relación a cualquier otra cosa dentro del abarcador edificio. El valor de la interdisciplinariedad, de acuerdo a sus defensores, descansa en las oportunidades que ofrece para pensar de manera holística, esto es, en términos de la totalidad del conocimiento. Esta ambición, sin embargo, puede obstruir la investigación de tres maneras. Primero, cuando la interdisciplinariedad se vuelve consciente de sí misma, la búsqueda del final abierto de las líneas de investigación toma un segundo lugar subordinado a la formación y comunicación de identidades disciplinarias cerradas. Segundo, en una arquitectura del conocimiento concebida como una estructura segmentaria, el pasaje de una disciplina a otra solo puede ser negociado a través de los bloques más grandes en los que están anidadas. En vez de seguir una multitud de caminos entrelazados, la comunicación está constreñida a recorrer a lo largo de rutas principales entre esos bloques, como ciencias naturales, ciencias sociales, las artes y las humanidades, y tercero, pensar una disciplina como un compartimento dentro de una estructura arquitectónica y reducirla de lo que realmente es. Esto debería ser, a saber, una conversación entre compañeros de viaje siguiendo líneas de interés convergentes a un particular y regimentado cuerpo de datos, métodos y teoría. En breve, el proyecto de la interdisciplinariedad, en la medida que corre cruzando más que a lo largo de, y entre dos puntos más que a través, crea más barreras de las que elimina. Déjenme concluir con una vivida analogía que he sacado de Deleuze y Guattari, 2004. 28. Imaginen un río fluyendo a lo largo entre sus orillas a cada lado. Supongan que las orillas del río están conectadas por medio de un puente carretero. Podríamos entonces cruzar por la carretera desde una locación en un lado a una locación en el otro. Así el puente establece una conexión entre las dos locaciones. Pero el río, corriendo debajo del puente en dirección ortogonal a la carretera, no conecta nada con nada. En vez de eso, solo fluye, sin principio ni final, limpiando las orillas de cada lado y tomando velocidad en el medio. El flujo del río describe lo que Deleuze y Guattari llaman, intercambiablemente, una línea de fuga, una línea de devenir. Mi afirmación es que no solo en la antropología, sino en todos los caminos de la vida académica, hemos estado demasiado preocupados con las líneas de conexión, por la interacción entre esto y lo otro, ya sean las entidades en cuestión humanos o no humanos, especies o culturas, naciones o disciplinas. En efecto, nos hemos estado concentrando en las orillas y en los cruces entre una y otra, mientras perdíamos de vista el río. Sin embargo, si no fuera por el flujo del río, o más precisamente, por la correspondencia entre las líneas de los devenires en la constante generación de cosas, no habrían orillas y no habría posibilidad de conexión entre ellas. No puede haber ser sin devenir, no hay otro-ismo sin juntavismo, no hay interacción sin correspondencia, no hay sujetos ni objetos sin la colección de vida en cosas, no hay descubrimientos sensacionales sin seguir lo que está simplemente sucediendo, no hay etnografía, incluso sin antropología.
Por lo tanto, deberíamos decir una vez más, con Ortega y Gasset, 1941, 213 no, que el hombre es, sino que vive. Decir esto es, en efecto, recuperar el río y restituir la antropología a la vida. Bien. Ese tema de cómo complejizamos el pensamiento, ¿no? O sea, no, que también es algo ya repetido, ¿no? Que no existen las disciplinas y demás. De vuelta, a veces esas grandes afirmaciones, no digo que no se crea cuando se dice eso, sino que qué pasa con el hacer, con esa afirmación. O sea, cómo nos modifica decir eso. Entonces ahí se vuelven esas estructuras, esas arquitecturas de las disciplinas, como dice Ingold. Entonces, esa correspondencia, como el río, es transitar juntos un camino creativo vital, como un organismo vivo arraigado en las complejidades de nuestro estar. Si miramos la vida, cómo sucede el día a día de una comunidad, no deja de ser esto que estamos diciendo. Con las internas, las luchas, los problemas personales, las ofensas, las pasiones, los amores, las fascinaciones y demás. Todo eso forma parte de la vida. Ahora, cuando la tenemos que pensar, simulamos otra cosa, ¿no? Entonces, a veces es como ayornar un poco cómo operamos sobre esa realidad. Como esa realidad hedienta, dirá Kush, ¿no? O sea, con eso fasto y nefasto. Entonces, por el contrario, lo que caracteriza el tiempo presente es que toda autoridad tiene su fundamento en lo inexperimentable, y nadie estaría dispuesto a aceptar como válida una autoridad cuyo único título de legitimación fuese una experiencia. ¿A dónde ponemos la autoridad de un saber? ¿No? O sea, y ese es un problema disciplinar. Los atributos, o sea, la cuestión de las incumbencias profesionales y todo el mundo profesional da para otro tema, pero tiene todo que ver con esto, ¿no? Hemos construido edificios, como dice Ingold, y además a ese edificio le hemos puesto porteros y peajes y todo ese sistema de colegios y matrículas y cosas, ¿no? Que supuestamente verifican el saber y el conocimiento. Supuestamente porque lamentablemente uno ve día a día las cosas que se hacen y está lejos de acreditar un saber. Entonces, así estaríamos priorizando al hombre, a lo humano, por sobre las técnicas de conocimiento, por sobre las metodologías, por sobre las instituciones. Al final, sí, si bien son necesarias. O por sobre estas instituciones. O sea, esto no quiere decir que sean hombres sin técnicas, metodologías o instituciones, sino que lo que importa es lograr la mejor posible correspondencia, en términos de Ingold, de hombre, para cada ocasión. Otra cita. A un texto que es donde Ingold habla de este tema y en ese momento todavía no había publicado un libro que se llama Correspondencias, que está en español traducido ya también. Es la ocasión, aquello que logra reunir dos grandes temas del hombre, la temporalidad y el lugar. O en la mirada europeizadora, más abstracta y menos rugosa, la cual coloniza permanentemente nuestro pensamiento, nuestra formación y nuestro hacer, el tiempo y el espacio. Es la ocasión, la oportunidad en un momento, o sea, en un momento.
La ocasión, la oportunidad en un momento, que viene de momentum o duración de un movimiento. Entonces, si hay movimiento, necesariamente hay lugar, y un lugar de acción, y yo le agregaría también de inacción. Si bien creo que la ocasión de callar, omitir o hacer silencio no es una negación de una acción, sino más bien una acción de otro tipo. O sea, esos silencios, sobre todo de aquellas personas más vencidas por el propio sistema, es un silencio que grita, ¿no? Es un silencio que bueno, aquellos poetas, aquellos músicos, aquellos artistas han sabido interpretar muy bien durante toda nuestra historia. Y ese silencio que digo, muchas veces estos procesos de participación no escuchan. Entonces, acreditar la verdad por la participación es una verdad nuevamente cegada. Como oportunidad puede construirse a través de motivaciones compartidas y también puede hallarse misteriosamente como asombro original. La cuestión pasa por estar atentos y a la vez dejarse estar. Es el tanteo que propone Kusch, que vamos a leer más adelante. Es interesante pensar la ocasión como ámbito donde disponernos como operadores seminales. Otro concepto kuschiano. En un contexto, pero no como aquello que nos rodea, el entorno de la arquitectura y de la geografía y demás, sino como su etimología expresa, como contexere, tejer con o entretejer, o sea, participando del entretejido del que formamos parte. Y esa ocasión es de temporalidad indefinida a priori. No tiene plazo, pero tiene duración. Medio versón. Basada en una flexibilidad sincera de un hacer comprometido. Podríamos decir que tampoco tiene inicio, tiene momentos que podemos nombrar, y en ese nombrar hay iniciación, como alumbramiento. No tiene final, porque realmente lo que sucede es una transformación, la cual puede ser total, o sea, de hombres o humanos, lugares, motivaciones, o de algunos de sus componentes. Por momentos, la dureza de la realidad institucionalizada, o por lo menos en su ficción, lo que parece consolidarse como idea, me hace pensar que todo esto forma parte de un proyecto de utopía. Algo que habitualmente suelen acusarnos, ¿no? Pero mirando para atrás, no deja de ser ni más ni menos que muchos de los procesos de mi experiencia. Pero donde y la de otros, ¿no? Pero donde la correspondencia de miradas era escasa, acotada o muy breve. O sea, no potenciada. Justamente por la propia colonialidad, la propia forma de operar en la realidad que tenemos. Un dispositivo da lugar a lo que se presenta, hace lugar. Es una frase que me escribió María Inés Ferrari en una interacción que tuvimos sobre este trabajo y que me gustó mucho, ¿no? O sea, que viene de la propia terapia lacaniana, entiendo yo, o sus propias formas de cómo interactúan con pacientes, ¿no? Entonces, esa idea de hacer lugar en el pensar y hacer territorio para esas ocasiones es un poco, de hecho, lo que hemos venido haciendo en el plan, junto con algunos concejales y fundamentalmente con el amigo Rolly Sila, antropólogo que me ha ayudado a entender muchas cosas. En general, cuando el arte no confiesa, miente, y por lo tanto entra en el plano de la diversión.
frase clave de Maestro Kush. Y la confesión ha de ser de las cosas que vienen desde muy adentro, más allá de la conciencia, de aquel mundo que se halla cerca del germen vital o de que arrancan la vida misma. Y eso lo podemos tener todos, ¿eh? O sea, obviamente el pueblo, ¿eh? O sea, eso que llamamos lo popular, podemos sentir y entender que lo tiene más cercano. Pero no pierdo la esperanza de que todos podamos sentir esa confesión, ¿no? Si no, bueno, ¿para qué? Sí hay que entender que uno está arropado con muchas otras cosas que hay que sacarse. Solo así se hará arte americano, porque América exige confesión. Pocas veces se la logró. El Martín Fierro pudo haberlo sido, pero se tiñó con aspectos ciudadanos y dejó de ser puramente una confesión para ser en muchos aspectos un muestrario de vida gauchesca. Tiene todo un análisis del Martín Fierro, Rodolfo, que es muy lindo. Claro que para confesar es preciso estar apremiado. Por eso no ha de ser una confesión a modo de diálogo, como quien hace una confidencia, sino del que lanza a la cara de los demonios que lo rodean, la evidencia de que vive, porque teme que éstos se lo devoren. Sentir esos pensamientos de Rodolfo y apropiárselos para que en el fondo sean motores de algo, son las cosas que uno ha visto en tanta gente, que ha aprendido de tanta gente que así lo hace, ¿no? O sea, muy lejano de aquellos repetidores de frases, ¿no? Por eso había arrancado a decir, o no sé si lo puse al final o algo, que las citas tienen ese sentido, que yo lo aprendí de mi viejo y de Claudio. No es cita para atribuirse un pensamiento oculto. Es apropiarse de una palabra ajena para decir algo, para expresar algo. Entonces, para otorgar una generalidad más grande a la clase de por sí basta de los dispositivos de Foucault, llamo dispositivo a todo aquello que tiene, de una manera u otra, la capacidad de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar y asegurar los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de los seres vivos. No solamente las prisiones, sino además los asilos, el panópticon, las escuelas, la confesión, las fábricas, las disciplinas y las medidas jurídicas en las cuales la articulación con el poder tiene un sentido evidente. Pero también el bolígrafo, la escritura, la literatura, la filosofía, la agricultura, el cigarro, la navegación, las computadoras, los teléfonos portátiles y, por qué no, el lenguaje mismo, que muy bien pudiera ser el dispositivo más antiguo. Un texto de Agamben que ayuda a entender un poco qué podemos pensar de estos dispositivos, ¿no? Que claramente es una cosa amplia. Entonces, dispositivos frente a método, ¿eh? O sea, en este sentido, ¿no? Construir interacciones nuevas frente a métodos. Experienciar creativo, en realidad, es lo que venimos diciendo, frente a objetivos por proyectos. Además, todo dispositivo debería cumplir en principio con 4 conceptos de igual manera que Tim Ingold habla sobre su oficio, la antropología. Y dice: para mí la antropología es una indagación generosa, abierta, comparativa y no obstante crítica, de las condiciones y las potencias de la vida humana en el mundo único que todos habitamos. Es generosa porque se funde en la voluntad tanto de escuchar como de responder,
a lo que otros tienen para decirnos. Es abierta porque su meta no es llegar a soluciones finales que llevarían la vida social a una clausura, modelos, sino revelar los caminos a través de los cuales ésta puede seguir andando, sendas, líneas y ocasiones. Por lo tanto, el holismo al que aspira la antropología es exactamente lo opuesto de la totalización. Hoy es que está tan de moda lo holístico como algo integral, pareciera muchas veces como totalización más. Lejos de juntar las partes de un todo unificado, en lo que todo queda fusionado, busca mostrar cómo en cada momento de la vida social se despliega toda una historia de relaciones de la cual ésta es el resultado transitorio. Otra de los pilares de Francisco, la unidad prevalece sobre el conflicto. Y la otra, hay una más que no viene a ser, que en realidad sí, sería la realidad es más importante que la idea, el todo es superior a la parte. Entonces, la unidad prevalece sobre el conflicto, el todo es superior a la parte y a la mera suma de las partes. O sea, es una totalidad con unidad que incluye diversidad, pero no que fragmenta diversidad, sino que incluye diversidad. La antropología es comparativa porque reconoce que ninguna forma de ser es la única posible y que para cada camino que encontramos o que decidimos tomar, podrían tomarse vías alternativas que llevarían a diferentes direcciones. De esta forma, incluso en la medida en que seguimos un camino particular, siempre ronda en nuestra mente la pregunta: ¿por qué esta ruta en vez de aquella otra? La antropología es crítica porque no podemos estar satisfechos con las cosas tal como son. Y este es un link hacia el texto Conociendo desde dentro que plantea esto. Entonces, sobre habilidades, esta parte del trabajo viene a ser como un acumular para ver cómo seguía, ¿no? O sea, y ver cómo estas lecturas construían esa idea que antes había explayado. Diseñar para la vida trata de dar rumbo en vez de especificar puntos de destino, como decía, ¿no? Es en este sentido que el diseño incluye previsión. Hay una distinción importante que debe ser aclarada entre previsión y predicción. Ha sido durante mucho tiempo la presunción de planificadores y hacedores de política o de aquellos encomendados con proyectos de desarrollo, arquitectos, suponer que imaginar el futuro es predecir. Es decir, conjeturar una situación nueva, aún no existente, y especificar de antemano los pasos que es necesario seguir para llegar allí. Esa es la idea de modelo predictivo. Los gobiernos y otras agencias demandan lo que llaman escenarios. Imágenes de cómo el mundo se parecerá, digamos, en 20, 50 o 100 años desde el presente. Prever, sin embargo, es correr delante de las cosas y tirar de ellas detrás de ti, más que proyectarlas a través de una extrapolación del presente. O sea, las tensiones las proyectamos y decimos, hacia allá llegan. Y después vamos nosotros. Buscando no especular sobre el futuro, sino ver en el futuro. Prever es improvisar un pasaje, más que innovar con representaciones de lo que no tiene precedentes. Es el decir cómo las cosas irán en un mundo donde todo no está preordenado, pero es incipiente, por siempre en el margen de lo actual. Prever es abrir sendas más que fijar objetivos, y críticamente involucrar el ejercicio de la imaginación. El proceso de diseñar puede ser comparado con el acto de dibujar. De hecho, en muchos lenguajes europeos, incluido el francés, italiano y español, las palabras para diseñar y dibujar pueden ser las mismas. Por Klee,
describió notablemente el dibujar como sacar a caminar una línea. La línea que sale a caminar no representa o prefigura nada, simplemente sigue su curso, trazando una senda a medida que va. Otra frase, esa idea de entender la realidad de cómo suceden algunas cosas y transformarlas en pensamiento es muy, muy propia de muchos antropólogos, en particular de Ingold, ¿no? Y a veces entender esos procesos y entendernos a nosotros como dadores de forma nos pueden cuestionar también, ¿no? Cómo pensamos, hacemos. La cultura, dice Kush, que es el gran faltante de estos tiempos, por más que se lo pone como bandera en algunos locos actuales, que llamativamente hay que escuchar que estos delirantes hablan de batalla cultural cuando tanto se hicieron los boludos con sus propias ideologías, ¿no? La cultura indígena no es estática, sino dinámica. Su valor no se da en el inventario, sino en la función. Es un verbo, no es sustantivo. Porque su cultura está en función de su sentimiento de totalidad, y este no se expresa sino en un ritual. Por eso es más verbo que sustantivo. Es más acto que obra. Un individuo cualquiera no consiste solo en una unidad biológica concretada en su cuerpo, sino que el límite de su razón de ser trasciende a este cuerpo y se prolonga en su cultura. Un hombre no es solo su cuerpo, sino también su manera de comer, su forma de pensar, sus costumbres, su religión o incluso su falta de religión. Y es curioso cómo nosotros, como clase media, no nos sentimos muy comprometidos con ninguna clase de cultura, por lo menos propia. Nos ponemos el trajecito que nos venga bien según cada momento. Ha de ser una cualidad propia de toda clase media, ya sea la americana, la china o la francesa. La clase media, por razones económicas y sociológicas, sufre una rara agudización de la objetividad, quizá como una mala herencia del cientismo francés del siglo XIX. Las cosas que vemos nunca nos comprometen, sino que sencillamente las vemos afuera y le aplicamos un estereotipado criterio de causalidad para neutralizarlas. Típico, ¿no? No podemos ver una casita de barrio sin decir, francesada, italianizada, chalet americano, californiano, cosas. O sea, no tenemos palabras para nombrar lo propio. Pero esto ocurre porque tenemos de la cultura la visión propia de una sociedad de consumo. Nuestra principal actividad no es cultural, sino económica. Esto es tremendo, tremenda verdad. O mejor dicho, la cultura entra también en el consumo, ya que supone instituciones, objetos, como ser libros, cuadros o discos, que deben ser adquiridos o regalados. Hoy, archivos digitales, bits, aplicaciones. Es la causa por la cual la cultura en nuestra sociedad se convierte en algo secundario y con las IAs en algo terciario. Porque si la cultura fuera una actividad primaria y fundamental, sería sencillamente un desastre. Ello supondría, ante todo, la neutralización de la economía. La cultura se desplaza en un ámbito de cualidades y no de cantidades. Además, no se detiene en cosas, sino en ritos. Y son siempre subjetivos, y son siempre relativos, y son siempre complejos. Es sobre todo funcional, recién después institucional, y funcional en términos de vital, de rito, no de esa función racional que los arquitectos utilizan permanentemente. Por ejemplo, según la estética moderna, un cuadro no es bello de una vez para siempre y por toda la eternidad.
Eso de la belleza es un invento de la burguesía europea después de la toma del poder en el siglo XVIII. La belleza fue rescatada del mundo griego, donde tenía otro sentido, para identificarla con el arte renacentista, porque no se sentía la burguesía capaz de crear un nuevo arte, y además permitía subvertir el arte a la sociedad de consumo, y agregó, universalizar su verdad, su ser, su cosmovisión y demás. El mestizo adopta el formalismo de la ciudad, la expresión que ella concede, su civilización verbal, pero se conduce vitalmente según su autoctonía heredada a medias. El mestizo campea entre el silencio abisal del autóctono y el verbalismo ciudadano, pero atrapado siempre por el fondo irracional del continente. Nosotros, ¿no? De ahí la ficción ciudadana. Es el mismo mestizo que hace de la ciudad una ficción floreciente, pero quien también la aleja del suelo. La prueba de que el mestizo representa una fuerza esencialmente antagónica está en que éste deja los cabos sueltos donde la ciudad los une. La unidad ciudadana, obtenida con la técnica, convierte a la ciudad en el enemigo natural del mestizo. Por eso se resiste, o no resistimos, por cuanto concluye en un mundo que el mestizo ha postergado. Este perdería, en el caso de ceder ante ella, la solución peculiar de su angustia vital, estructurada sobre la base autóctona e irracional. Porque lo que hace que el mestizo no sea ciudadano es la imposibilidad de ser en la ciudad un indio. Las ideas de acierto fundante, asombro original y oracasi son palabras y frases que uno va apropiándose y que derivan en otros textos de Rodolfo también, ¿no? Finalmente se dará el dispositivo que experienciará creativamente cuando olvidemos el propio dispositivo, una vez puesto en movimiento lo más subjetivamente posible. Esta idea es un poco, viene de una parábola a ver si la tengo por acá, de Castellani, que empieza su libro Camperas y que Claudio la ha tomado alguna vez. Esto gracias a mi padre. Castellani me bautizó a mí. Lo leí de chico. Y empieza así, ¿no? Una parábola que se las leo porque es muy linda. Y tiene un poco esta idea del olvido, de la apropiación, ¿no? Dice, amigos de Dios, una buena mañana resulta que me determiné a escribir fábulas, que son, según Aristóteles, lo más fácil de la literatura. Agarro, pues, y me bajo con Iriarte, Samaniego, La Fontaine, Esopo, Pedro, Melgar y Joaquín González debajo del brazo, a ver si de ese modo hacía cosa buena. Al minúsculo jardín que tengo, compuesto de 4 palmeras, una parra, una piedra, una hiedra, un magnolio y algunas rosas. Y estando en esas, dale que darás a los libros, de repente se me aparece la musa de la fábula. Ah, torpe, me dijo, torpe, ¿qué andas allí revolviendo papelotes? Escribe sencillamente lo que se te haya ocurrido. No se me ocurre nada, le dije. No escribas entonces. ¿Quién te manda a escribir? ¿O qué se han pensado ustedes los que andan escribiendo libros a la fuerza? Un libro no se debe hacer sino cuando uno ha concebido allá dentro un concepto vivo, que debe salir a la luz para bien del mundo. Yo, señora, le contesté humildemente, no es que no tenga algo que decir al mundo, sino que lo que tengo es medio pobre y buscaba con qué adornarlo. Más vale salir pobre que no vestido de ajeno, dijo ella.
Yo tampoco llevo sedas y sin embargo no voy a robar a mi hermana Melpómene. Y me señaló su bata de percal y su pollera de merino, el pañuelo del cuello y el rebenque sin virolas. Pero eso es mentira, exclamará algún lector adusto. Ni hay musa de la fábula, ni las musas visten así, ni todo eso tiene pizca de verosimilitud. Es que esto es una fábula, la primera, mi amigo, que nos enseña que hoy día las musas se visten como quieren o como pueden, y que para escribir un libro bueno hay que olvidarse de todos los otros libros después de haberlos leído todos. Que Dios, que quiera mi Dios que mi editor opine lo mismo. Y para cerrar, una frase que por primera vez la escuché en ese momento, en el 2018, en una clase que dio Claudio Ungaro sobre estética, que es un fragmento de esta frase que Claudio Ungaro la tiene escrita a máquina de Kush. La puso en uno de sus libros, que ahora se me mezcló, La soledosa ciudad, bueno, uno de los primeros libros, pero que hay un fragmento que no aparece ahí, que es el más lindo, que es el final. Entonces dice, la necesidad de ver claro para enseñar cosas claras encierra una trampa, porque implica cancelar la potencialidad del pensamiento. Significa no comprender que cuando se piensa realmente, se lo hace en una oscura nebulosa. Pensar claro recién se da al cabo de un largo itinerario que pasa por una penosa y oscura gestación, donde nada valen los métodos. Nuestra cultura se halla aún en los planos más profundos del hombre y no ha logrado una realidad objetiva. Lo que se diga de esa cultura debe ser, por lo tanto, subjetivo hasta lindar con el caos, y que se afronte el peligro de que solo resalte el caos, tanto mejor. Peor sería repetir en los viejos moldes las perezosas mentiras que hemos cultivado sobre nuestra realidad. Poco, como decíamos recién, y hasta ahí creo que llegaba la cita que finalmente imprime en su texto, y esto está en ese texto inédito. Dice, solo así lo americano podrá ser aprendido en las raíces mismas de nuestra vida, que es la única creadora de cultura. O esto creo que también está incluido. Y dice, uno se tira un lance a partir de un pálpito, y temblando de miedo de caer en el ridículo, si tiene suerte, arriba a la pegada. Este sería más o menos el mecanismo del divino macaneo creador que nos hace tanta falta. Las raíces de todo pensamiento, lejos de estar en la razón, están en las puras emociones. Es una frase que suelo citar cada vez que puedo, al igual que hace Ungaro, totalmente robado de él, porque no puedo dejar de pensar y de apropiármela y de intentar poner en obra cada vez que puedo. Y esas son las líneas un poco que buscaba, ¿no? Que finalmente terminó siendo este GIF, como idea de que la línea necesita movimiento, ¿no? O sea, así como la vida, no podemos pensar en algo estático. Si bien esto es cíclico, repetitivo, no tiene atributos vitales en ese término, induce con la línea punteada, con la línea que sale de la hoja, con la que viene de afuera, esa referencia a lo vital necesariamente, ¿no? Y en este GIF un poco busca expresar esta búsqueda de dispositivos para experienciar creativamente, ¿no? Donde hay un lugar que ocurre y un tiempo o una temporalidad de ese lugar en la que ocurre esa ocasión,
y esa ocasión se da a través de entretejido de vidas, de animales, de humanos, de materiales, para que allí se dé la construcción de ese lugar de algún modo, ¿no? Entonces, ese lugar después se empieza a difuminar y a transformar en otros tonos, en otros colores, y así sigue, ¿no? La marca de ese color es la experiencia que podemos reconocer en un tiempo, en un plazo, en una duración. Por eso es como un recorte posterior. Mientras sucede no sabemos, no vemos el límite, no entendemos hasta dónde va a llegar. Una vez que pasa podemos reconocer ciertos momentos en donde deja de ser algo y se transforma en otra cosa. Es ese pensamiento seminal, ¿no? En donde algo que está en proceso puede ser una semilla, pero que no sabemos a veces si va a ser un plátano, una naranja, un maíz o un trigo o un cardo. Solo hay que dejar vivir, dejarla crecer y ir reconociendo los atributos, las posibilidades de eso. El pensar haciendo y no mucho más. Bueno, ya creo que fue lo suficientemente largo. La próxima vez, en todo caso, podemos llegar a ver en qué estado está esta experiencia, que está viva, que dejó de ser un dispositivo y es ese operar en la realidad que ya no importa cómo se llama, sino que es un experienciar, que es un hacer, con los avatares de la realidad y de la política actual, que es la que es. Y quizás podemos hacer alguna reflexión sobre eso, o quizás leer el texto de Canone y ver qué surge. Veremos qué ganas de qué podemos seguir pensando lugares. Saludos.